¿Qué diablos es el estrés financiero? ¿Por qué somos tan malos previendo, haciendo un presupuesto? Hoy vamos a platicar con el experto en finanzas personales, usted lo ubica perfectamente bien, con Adrián Díaz. Querido Adrián, bienvenido, gracias por estar aquí en Heraldo. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Encantado de estar aquí y hablando sobre todo de este tema y de esta encuesta, ¿no? Que sí, está recién sacadita del horno. Son datos del INEGI. Son datos del INEGI. No es que lo hayamos inventado, no fue una encuesta ahí que hicieron los partidos políticos, no. Son datos del INEGI que están respaldados por ciencia y por métodos estadísticos y seguramente usted se va a identificar. Estrés financiero, ya por si tenemos estrés por todos lados. ¿Qué es eso? Estrés financiero es cuando tú tienes alguna preocupación por alguna deuda o por algún compromiso que tiene que ver con los dineros justamente y que desafortunadamente no puedes cumplir con él, ¿no? Un crédito de auto, un crédito hipotecario, un préstamo que te gusta, un préstamo personal, le debo al compadre. ¿No? Todos estos asuntos que desafortunadamente están dentro del sistema financiero mexicano, bueno, pues déjame decirte que algunos medios están manejando que el 60%, ¿no? O 6 de cada 10 mexicanos están justamente con algún tipo de estrés financiero. O sea, el tema es cuando traes una deuda, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Y dices, en la torre, tengo que pagar, debo, no sé, 30,000 pesos, ¿cuánto es el mínimo? No me alcanza ni para el mínimo. No te alcanza ni para el mínimo. Pero forzosamente es que no te alcanza, o bueno, que te va a alcanzar, pero vas a arañar o algo así, que estás pensando cómo diablos le vas a solventar ese compromiso financiero que tienes, esa deuda que tienes. Así tal cual como lo estás describiendo, es justamente el estrés financiero, que no puedas dormir justamente pensando en cómo le vas a hacer para pagar ese compromiso financiero al que tú te hiciste acreedor, ¿no? Veía una de las características del estrés financiero, quienes padecemos el estrés financiero, me reflejé un poco ahí, porque es psicológicamente una especie de negación. Uno de las cosas es que estás viendo tu estado de cuenta o te estás entrando a la app para ver si de alguna u otra manera mágicamente ya tienes más dinero, ¿no? O sea, sigue habiendo tus tristes 15 pesos y nomás no sube y no sube y no sube aquello. Pero, a ver, dime algo, ¿por qué somos tan malos planeando nuestras finanzas en México? Me tomé la libertad de meterme un poquito más a este estudio que presentó el INEGI ayer por la mañana y yo deduzco, de acuerdo a los números y basado justamente en esto que están presentando tanto Conducef como INEGI, que no somos el 60%, es más, es el 71.5% de los mexicanos, es decir, 7 de cada 10 o poquito más de 7 de cada 10 mexicanos sufren de estrés financiero y te voy a explicar por qué, de acuerdo con lo que dice INEGI. 36.9% de la población reportó tener un nivel alto de estrés, es decir, ya tiene hasta enfermedad en el estómago, ya tiene temblorina, ya no puede dormir, ya está mal mental y físicamente por este estrés financiero. 36.9, casi el 40% de la población. Pero 34.6% más de la población dijo que su nivel de estrés es moderado. Si tú sumas estos dos porcentajes, 71.5% de la población en México, poquito más de 7 de cada 10 mexicanos, en estos momentos está pensando cómo pagar algún tipo de deuda. Y ahí sí déjame ir un poco más a profundidad, como tú lo mencionas. Somos bien mañosos. O sea, cuando yo te pregunto, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te preocupa? Nada. ¿Le preocupa el dinero? Sí. ¿Cuánto? Poquito. Mazo. No hay bronca. O sea, ¿quién sabe cuánto realmente está en un estrés de los de Adebis? O sea, de estos que dijeron, ay, estoy en moderado. Yo conozco unos que nomás dicen que es moderado y realmente están que se los lleva a pifas. Ahora, ya entrando justamente a las entrañas de este informe, fíjate, en cuestión nada más de ahorro, y aquí nos vamos a empezar a explicar por qué es poquito más de 7 de cada 10 mexicanos viven en un estrés financiero total. 52% de la población dice que tiene algún tipo de ahorro. O sea, la mitad de la población dice que pues ahí guarda tantito, ¿no? Pero fíjate, la calidad del ahorro es bien importante. Es como cuando hablamos de los empleos, ¿no? No, hombre, se generaron récord de empleos en este mes. Ah, ok. Y la calidad de esos empleos, ¿a dónde te lleva a pensar? Y aquí justamente esta encuesta lo que nos hace es justamente pensar en la calidad de estos ahorros. Mira, de quienes ahorran, de este 50% de la población que dice que sí ahorra, la mitad de ellos o un poquito más, 57.3, tenía un monto equivalente, dinero guardado, hasta para una quincena, para sobrevivir una quincena. La mitad. La mitad
tiene de una la mitad de quincena los hasta. mexicanos que ahorran. O sea, ese es mi top. Mi A lo top, mejor tengo Mi máximo que un he cuarto de quincena, 200 pesos, mi máximo que he podido ahorrar es 37 pesos aquí, por ejemplo. No sé. por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, la verdad es que Sí. es una calidad de ahorro Sí, bastante sí. deficiente. Sí, claro. ¿No? Bastante deficiente. Solamente el 10.3%, Luis, ahorra montos superiores a 3 meses. Solo el 10%. ¿Sabes? O sea, el 90% de la población Tómala. Ujú. no tiene para Ahora, sobrevivir a un Dime, evento. ¿qué es lo que tendría que ser correcto? O sea, cada quien en las finanzas personales decide y es el rey y amo de sus finanzas. Entonces no hay así como que, ay, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Es muy flexible el asunto, pero dentro de algo lógico, ¿qué tendrías que tener como un ahorrito Ese fondo- para andar tranquilo? Ese fondo famoso de emergencia de los que los expertos Ajá. hablamos justamente cuando nos preguntan este tipo de cosas es de 3 meses precisamente. 3 meses. 3 meses como mínimo. Lo ideal son 6 meses. Vamos es a decir, pensar que medio ganas año, 10,000 pesos al mes, deberías de tener en algún lado 30,000 pesos. 30,000 pesos. Que Guarda- no los vas a tocar. no se tocan. Pero la bronca de los mexicanos, querido Adrián, es que vivimos al día. ¿Qué es vivir al día? Porque también de repente, ay, estamos al día y No. se escucha como algo ahí de las películas de Pedro Infante, ¿no? Pero a ver, hay una definición financiera Es que de lo que es vivir al día. Vivir al día es estar esperanzado a que la quincena te esté Te alcance. llegando porque no te va a llegar a alcanzar al día 14. Tú ya le estás rogando a Dios que caiga dinero a tu cuenta porque al final del día ya no tienes más dinero para el otro día. Exacto. Entonces, eso es vivir al día, estar esperando una quincena de manera ansiosa para poder volver a tener liquidez. Porque si no estás en ceros. Porque si no estás en ceros y no tienes ni siquiera para el transporte público, y esto es real. Y la gente que nos está viendo y nos está escuchando, Luis, Sí. sabe perfectamente o se ha identificado en algún momento de su vida, laboralmente hablando, que le ha pasado, ¿no? Y esto tiene una explicación, esta encuesta es una maravilla. Me metí otra vez a las entrañas. Fíjate, gasto contra ahorro. Es que A ver. esto lo explica todo, Luis. Ajá. Respecto a los hábitos de gasto, 14.4% admitió que prefiere comprar en vez de ahorrar. Pues sí, tienes la Claro. emoción, luego, ¿No? la dopamina que genera Exacto. el cerebro, la emoción. 13.8% afirmó que siempre, casi siempre, gasta más de lo que gana. Casi siempre. Casi siempre Casi gasto siempre. más. Entonces que lo ya que no gano. vive al día, sino vive al Primera- doble del día. Primera bronca, no entendemos lo que son los préstamos. No entendemos en este país Claro. muy bien lo que son los créditos. ¿Y para qué son? Que es importante. Del tamaño de esto, fíjate, hay publicidad, no voy a decir la marca, pues, pero a mí me sale frecuentemente, así he de tener mis finanzas. Y sale un comercial en las redes en donde dice, está llegando el final de la quincena, no llegas, no importa, con préstamos te soltamos ahorita 3,000 pesos, 5,000 pesos para que llegues al final de la quincena. Claro. Y sale el cuate así de que no podía ni siquiera comprar la hamburguesa y ahora sí ya tiene hasta para invitar las hamburguesas. Tenemos una bronca, por ejemplo, las tarjetas sentimos que es una extensión de nuestro salario, pero si nos prestan dinero también ya no lo prestaron. Exacto. Que se preocupe mi yo del futuro por pagarlo. Exacto. Y eso parece que está muy arraigado en nuestra cultura, querido Adrián. Es que hace falta, aquí es cuando nos damos cuenta de la necesidad urgente de programas de educación financiera reales que le lleguen a la gente, ¿no? De la necesidad que tenemos los mexicanos de que desde la educación básica los niños empiecen a aprender qué es una moneda, qué es un billete, por qué papá va a trabajar y cuánto dinero trae. Claro. Esa educación financiera será la diferencia o podría ser la gran diferencia entre tener sociedades totalmente endeudadas, totalmente estresadas o más relajadas en materia financiera. ¿Qué tanto influye el hecho de que gano poco? O sea, a ver, es cierto que se gana no muy bien en muchos trabajos en México. Es cierto también que hay algunos trabajos con una calidad precaria. Es cierto mucho de ello. Pero ¿qué tanto es culpable este asunto de no tengo el suficiente dinero porque no me pagan lo suficiente? Es un mito, Es un mito. es un mito. Es algo que nos inventamos para justificar nuestra falta de educación financiera y para que nosotros digamos, no, pues es que como gano poco, no tienen que ni que reclamarme en casa porque el dinero no alcanza.
¿no? Es un mito y te voy a explicar por qué. Las necesidades de cada familia son diferentes, porque cada familia tiene compromisos diferentes. Quizá una familia tiene 2 hijos en la escuela particular, otra familia tiene a sus 2 hijos en escuela gubernamental, ¿no? Sí, claro. Y los gastos son completamente diferentes. Pero lo que no es diferente son los compromisos financieros que podemos nosotros decidir tener o no decidir tener. Entonces, si tú haces que tu gasto se rinda a través de una distribución inteligente de lo que estás ganando y de lo que estás gastando, créeme que te va a sobrar, aunque sea 10 pesos, para el ahorro. No te estoy diciendo que te vas a meter 10,000, 15,000 pesos de ahorro. Te estoy diciendo que por lo menos dediques un 1, 2 o 3% de lo que ganas al ahorro para que distribuyas de manera inteligente. Tan fácil como esto. Imagínense ustedes que tienen un globo con un hoyito y lo quieres inflar, Luis. El globo jamás va a llegar a un nivel óptimo de aire porque tiene una fuga, porque ese bollito no permite que el aire quede dentro del globo y no llegue a un nivel. Y va a haber un momento en el que vas a soplar y nunca se va a poner inflar una ni compresora de esas que tantito. están en las Se va a vulcanizadoras o ir. en las estaciones de servicio. No se va a inflar y no va a quedar. La economía de tu familia es lo mismo. Si tú tienes fugas de capital, gastos hormiga, gastos innecesarios, no haces un presupuesto, no sabes ni siquiera cuánto ganas. Claro. Esas son las fugas que no te permiten justamente que tu baúlcito se empiece a llenar y por más ingresos que tengas, esa fuga de capital no te va a permitir empezar a tener ahorros razonables o un fondo de emergencia del que hemos hablado hace unos momentos. Porque tenemos un grave problema en aceptar realidades. Y se va a escuchar espantoso lo que voy a decir, pero queremos, y esto está bien, aspirar a mucho más. Claro. Si veo una oferta y siento que esos pantalones están súper padres, pues voy y me los compro porque lo siento en ese momento, la dopamina que se va a mi cerebro por haberlo comprado se siente increíble, lo tengo. Pero a lo mejor, a ver, pantalones sí tienes. No pasaba nada, te podías esperar. Exacto. No había una bronca de que los tenías que comprar ahora. Porque tienes que aceptar la realidad en la cual estás en este punto de la vida y después decir, oye, ¿sabes qué? A mí se me antoja que en cualquier momento me pueda comprar esos pantalones. Perfecto. Entonces, hay que ver cuál es tu punto en este preciso instante para que en algún futuro, con mejor trabajo, con otro tipo de ingresos, pensando cuál es tu objetivo, lo puedas obtener. Sin duda. Pero el crédito que hoy tenemos o las cosas que se ponen a nuestra disposición es obtenerlo sin que tengas un trabajo justificado detrás. Exacto. Te lo doy. Los pantalones te van a salir 5 veces más caros de los que te hubieran salido de otra manera si hubieras planeado. Es que esa es la función de Claro. los servicios financieros, otorgar créditos a quien lo necesita. El problema es que quien lo necesita en este país no tiene la educación necesaria para hacerlo de manera responsable y para utilizarlo de manera responsable. La tarjeta de crédito, tú lo has dicho muy bien y en muchas ocasiones hemos hablado en este tema de esto. Sí. Creen que es una extensión de tu salario, cuando es dinero que te prestan y que si no pagas te va a salir hasta el 90% más caro por haberte dado el lujito de tener una super tarjeta de crédito que te va a permitir viajar en primera clase de avión, pero que al final del día te va a dejar sin comer o sin pagar las colegiaturas de tus medio hijos. año o más. Medio año más, o pagar las vacaciones a 12 meses sin intereses de manera irresponsable porque no hiciste un cálculo de cuánto verdaderamente puedes pagar y como se te juntó con las ventas especiales y los consumos que hiciste en esas ventas, pues ya se te hizo una bomba de tiempo. Entonces la tarjeta de crédito, ojo, no es mala, es un extraordinario instrumento para poder financiarte a crédito, pero si lo haces de manera responsable, con educación financiera. ¿Cómo haces un presupuesto? Rápidamente. Es muy Rapidísimo. sencillo, pero a ver, ¿cómo sería Es bien un sencillo, presupuesto? Luis. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Sumo y resto. Checo mis gastos diarios, los apunto en estas cosas llamadas inteligentes, no solo es para la selfie, sino también para apuntar tus gastos diarios. Claro. Al final del día haces una suma y dices, ok, estoy gastando hasta 80 pesos en un café que definitivamente me lo puedo ahorrar. O quizá compré 2 cajetillas de cigarrillos que definitivamente las puedo eliminar de mis gastos. O quizá gasté, ahora que estuvo la ola de calor, en 3 botellas de agua porque tenía un calor espantoso y no se me quitaba la sed. Bueno, elimina esas fugas de capital a través de la vista de lo que estás haciendo con tus gastos, resta esos gastos del diario y súmalos a un ahorro. Es decir, lo que te vas a quitar de gastos, mételos a un ahorro y verás que poco a poco tus finanzas personales empezarán. O primero, pero aún, porque
ojalá fuera de que se te fue y no puedes ahorrar. O sea, a veces es que ganas 10 y te estás gastando 14. Y no te das cuenta. O sea, a veces no primero cuádralos, ¿no? O sea, si ganas 10, a ver que gastes 10 para lograr que después gastes 8. De eso, Ajá. a eso voy. Si gastas 10, Sí. más bien, si ganas 10, debes de gastar Claro. 7. Ujú. ¿Sale? Te debe de sobrar 3 pesitos para cualquier emergencia. Haz ese ejercicio. Si ganas 10, tienes que tener gastos por 7, nada más. Los 3 no los cuentes. No Ya. forman parte de tu día a día, forman parte de tu futuro económico. Entonces, sí se puede, siempre y cuando hagamos esta relación dinero-gastos a través Claro. de los presupuestos. Adrián Díaz, muchísimas gracias. ¿Tus redes? Finanzas personales a la carta, ya sabes, Facebook, Twitter, Instagram, hasta el TikTok le hacemos, mi querido Luis. Ahí nos pueden encontrar con muchos consejos de educación financiera. Gracias, Adrián. Pásela maravillosamente bien. Descanse. Quédese aquí en Heraldo Televisión. Yo soy Luis Cárdenas. Nos vemos pronto. Bye bye. Yo decido lo que quiero.